Esta semana vamos a tratar acerca del centralismo como destructor de riqueza, con el economista Francisco Rumbea Pavicevic, analista económico y empresario. Francisco, bienvenido a Tribuna Liberal. Muchas gracias, Carlos. Francisco, este año hemos tenido, por decirlo de alguna manera, una no política. No ha existido política, ha sido un año lleno de incertidumbres para la economía ecuatoriana, ha sido un año de estatismo, mucha estacionalidad. ¿Cómo tú ves la economía ecuatoriana tomando en cuenta el escenario de un gobierno que tiene una predisposición a la planificación central de la economía? Gracias, Carlos, por la invitación. Yo te diría que, cuento corto, la incertidumbre para el próximo año es elevada, la dependencia sobre el ingreso petrolero es también significativa, con lo cual nosotros estamos frente a un escenario bastante, yo diría, inestable en la economía, en términos de las finanzas públicas, en términos de las perspectivas de crecimiento. Pero sobre todo, te diría yo, quisiera pasarme a un aspecto mucho más profundo, mucho más trascendental y no de coyuntura, como es todos estos cambios que quisieran proponer a través de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Creo que ahí está la esencia de los problemas, ¿no? Es decir, todos los cambios que aún ni siquiera lo sabemos, ¿no? Y precisamente esa incertidumbre es la que afecta al desempeño de la economía. Pasando un poquito este análisis macro, yendo al aspecto micro, ¿no? En el caso empresarial, tú que administras una empresa, ¿cómo la empresa ecuatoriana ve estos problemas, digamos? Sabemos que en términos generales es muy complicado, nadie invierte, vemos cómo la inversión extranjera directa ha caído a niveles realmente muy preocupantes, menos de 500 millones de dólares que van a repercutir en el crecimiento económico el próximo año, vemos como la inversión societaria es muy limitada. La empresa como tal, ¿cómo puede reaccionar ante toda esta incertidumbre que hemos tenido en este año y vamos a tener el próximo año? Sí, mira, las fuentes de incertidumbre que afectan a la inversión extranjera directa son clarísimas. Por ejemplo, el tema de las concesiones hace que los inversionistas extranjeros piensen dos veces antes de venir a este país. El tema de la concesión del aeropuerto en Quito ha hecho que los inversionistas canadienses repiensen su posibilidad de invertir en ese aeropuerto. Para el caso del inversionista nacional, yo te diría que la principal fuente de incertidumbre dice relación con la reforma tributaria. Y ahí te voy a decir que hay un poco de desconcierto con lo que se quiere hacer, por ejemplo, en el tema agropecuario, en el impuesto sobre las tierras sin usar. En fin, es decir, hay una serie de cosas que están detrás de esa reforma tributaria que son la fuerte incertidumbre que hace que la gente se retraiga un poco y piense dos veces antes de invertir. Involucrémonos en ese tema que has topado, reforma tributaria. Vemos cómo en años anteriores, por decirlo de alguna manera, se han relajado las reformas tributarias, han bajado un poco las tasas, relativamente hablando, realmente siguen siendo muy pesadas e impiden el desarrollo del aparato productivo. Sin embargo, ahora este gobierno trata una vez más de elevar todas estas trabas a través del sistema tributario. Por ejemplo, el tema del impuesto progresivo. Van a incrementar la tasa que se le va a cobrar a personas naturales y a empresas. ¿Cómo ves este punto para la economía? ¿Cómo va a afectar a la empresa este incremento de la tasa de impuestos? A ver, el impuesto lo van a subir para las personas naturales, por lo que dice el periódico, que es hasta donde yo he llegado a informar. Es hasta donde todo el mundo se informa, ¿no? No hay más información. De más de $60.000 empieza a subir la tasa de impuesto a la renta. Pero de paso van a dar un beneficio de permitir deducir gastos personales de seguro y de educación de la familia para hacer un poco más realista la base tributaria. Pero en realidad te digo que si uno pudiera interpretar bien la reforma tributaria, yo creo que está inspirada en una idea de reducir la evasión tributaria por un lado, con lo cual yo estoy perfectamente de acuerdo, porque en este país debemos empezar a tomar conciencia con respecto al tema de la responsabilidad que tenemos en materia tributaria. Pero por otro lado tenemos el típico error de economía de contador económico, del que el presidente Correa tanto criticó en su campaña.
en donde se dice que porque se aumenta el impuesto en 10%, dado que la base se va a mantener constante, la recaudación va a aumentar en 10%. Y hacen caso omiso a los incentivos económicos detrás de la conducta de un agente cuando se le suben los impuestos. O sea, ignorando completamente la reacción que va a tener el agente económico frente a ese incremento de tasa. Así o sea, es. piensan que no va a reaccionar de alguna manera. ¿Y cómo es lo racional? ¿Cómo reaccionará dado ese incremento de tasa el agente económico? Piénsalo tú, digamos, por ejemplo, si a mí me dicen que me van a gravar con un impuesto a la renta más alto, y resulta que hoy en día la gente no paga impuesto a la renta, porque las estadísticas lo dicen así, el grado de penetración del impuesto a la renta en el Ecuador, con respecto al Producto Interno Bruto, es 50% de lo que es en Chile para el mismo nivel de impuesto a la renta. Es decir, Chile tiene una recaudación de 4,5, casi 5% del Producto Interno Bruto por concepto de impuesto a la renta, ¿ya? Nosotros, si tuviéramos el mismo impuesto a la renta que Chile, Chile lo tiene un poco más alto, deberíamos tener un porcentaje sobre el Producto Interno Bruto cercano al 3,5 o 4%. Sin embargo de eso, nuestro impuesto a la renta recaudado es efectivamente 2%, con lo cual nosotros, comparado con Chile, nosotros estamos a la mitad de recaudación. Es decir, si se quiere hablar de nuevas reformas tributarias, nosotros no pagamos los impuestos a la renta. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que aquí la gente no paga los impuestos, ya ha encontrado las maneras de evadir. Las maneras de evadir ya están ahí. Y entonces ahora yo vengo y agravo más el problema porque subo aún más la tasa, cuando el problema no fue de tasa, nunca. Evidentemente la gente que aún sigue tributando va a buscar maneras de evadir, va a tratar de crear más compañías, generar ingresos a través de varias fuentes, hacer que facture una persona, hacer que facture la otra persona, por ejemplo en una familia, cosas de estas. Francisco, aquí también existe un mito, yo creo, ¿ah? Cuando se habla de mayores recaudaciones y se ignora completamente la reacción que va a tener el agente económico, que para decirlo de alguna manera es el televidente a pie, el individuo que todos los días sale a trabajar. A eso nos referimos con agente económico. Existe el mito de que mientras más recaude o mientras más expolie, porque yo creo que es la palabra correcta, el gobierno a la sociedad, a la gente que produce, mayor riqueza va a crear. ¿Cuán cierto es este acerto? ¿Cuán cierta es esta afirmación? El hecho de que el gobierno gasta mejor que los ciudadanos realmente, ¿o quién gasta mejor los recursos? ¿El ciudadano o el gobierno central? Yo creo que la respuesta es obvia. Parece no tan obvia cuando los gobiernos implantan reformas tributarias para recaudar mucho más en vez de permitir que el individuo a pie, todos los individuos tengan más plata en sus bolsillos. La respuesta es obvia y es más, te digo, esa es la razón por la cual el impuesto a la renta es un problema que genera un problema económico serio. Porque todos podemos argumentar que queremos redistribuir la riqueza, unos más, otros menos. Esa es la función de la política tributaria, básicamente, aparte de recaudar impuestos, redistribuirla. La política tributaria básicamente a través del impuesto a la renta. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué prefiere el ciudadano? ¿Recibir $1 más él o darle $1 más al Estado? Y si la respuesta a esa encuesta es recibir $1 más él, entonces probablemente el impuesto a la renta va a generar un incentivo, va a generar lo que se llama una pérdida de eficiencia en la economía irrecuperable. Porque eso que de otra manera yo no estaría dispuesto a hacer, como me obligan a hacerlo, va a producir en mí una conducta que va a reducir el nivel de esfuerzo total en la economía en términos de trabajo, producción, etc. Es decir, hay que descentralizar la renta en vez de volverla a centralizar como trata de hacerlo este gobierno. O sea, hay que permitir que los individuos mantengan sus recursos en sus bolsillos y gasten en lo que crean más conveniente. Sí, y mira, yo te diría una cosa, es decir, yo creo que los mecanismos para aumentar la recaudación ya están establecidos. El Servicio de Rentas Internas podría ejercer un mayor control, sin siquiera caer en el pecado de ir a perseguir con nombres y apellidos, sino a través de los sistemas de control que tenemos. Si yo pudiera sintetizar la reforma tributaria o la propuesta de reforma tributaria que yo he visto hasta ahora o he leído hasta ahora, te diría que es una reforma bien intencionada, que si todo el mundo fuera bueno, sería exitosa, ¿ya? Que si todo el mundo sería bueno en el sentido de que
no tienen ninguna respuesta buscando su propio beneficio y solamente pensando en un sentido altruista. Si fuera así, entonces la reforma tributaria podría ser eficiente, podría ser efectiva en su propósito de recaudar más impuestos. Pero aún al gobierno de Correa y a esta época de gobernantes Alianza País, le faltan algunos años, por decirlo así, para convertir a toda la gente en gente buena, y eso también incluye la gente que está dentro del SRI, ¿no? Amigos televidentes, estamos conversando con el economista Francisco Rumbea acerca de cómo el centralismo destruye riqueza. Francisco, terminamos el bloque anterior analizando una reforma tributaria que trata de centralizar los recursos de la sociedad ecuatoriana y cómo a su vez esto destruye la generación o el potencial de generación de riqueza de los ecuatorianos. Volvamos con otros puntos en los cuales el gobierno también insistentemente quiere centralizar. Mencionaste en un principio el tema del aeropuerto de Quito, también vemos. ¿Qué opinas tú de esta propuesta del gobierno de eliminar las fundaciones en Guayaquil, la fundación del terminal terrestre, la fundación del Malecón 2000, todas estas fundaciones que en Guayaquil han funcionado, por decirlo de alguna manera, y lo podemos ver todos los ecuatorianos? ¿Qué opinas de esta intención de eliminarlas y centralizar todas estas funciones para el gobierno central? Yo creo que esas son respuestas políticas para saldar una disputa entre el presidente Correa y el alcalde Jaime Nebot, básicamente. Es decir, el presidente, y más que el presidente, los organismos de control a través de la Contraloría pueden efectivamente en este momento, con la legislación actual, ejercer su facultad de control sobre esas fundaciones y revisar lo que esté mal. No hay razón de por qué ir a buscar y destrozar las instituciones, los mecanismos que han funcionado hasta ahora, por el solo propósito de decir que eso nos parece... Bueno, de hecho, Francisco, ¿qué han pasado los presidentes, los gerentes de dichas fundaciones? Y ninguno, absolutamente ninguno, tiene ningún reparo en que sean auditados. De hecho, siempre han solicitado auditorías para que revisen cómo gastan los recursos, en qué los gastan, las licitaciones que hacen, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, es realmente problemático cómo la política distorsiona la economía, ¿no? Vemos cómo una disputa política puede eliminar instituciones que han funcionado de forma eficiente en Guayaquil, al menos, ¿no? Mira, yo te voy a hacer una reflexión. Yo creo que Correa, y es una reflexión que te decía un poco más desde el punto de vista trascendental respecto a la visión de Correa de los temas. La verdad es que Correa, como economista, deja mucho que desear, ¿ya? Es un excelente político, pero es un economista que deja mucho que desear. ¿En qué basas tu afirmación de que es un economista que deja mucho que desear? Te voy a decir, desde el punto de vista, y aquí vamos a hablar ya como economistas, tal vez a la audiencia le vamos a pedir perdón un poquito si nos tenemos un tema de filosofía política. Él, alguna vez un ex profesor mío, que ahora es rector de una prestigiosa universidad, me decía que curiosamente Correa critica el mercado, no en términos de la incapacidad o de la posibilidad de generar efectivamente equidad en la sociedad, sino que lo critica para sustituirlo por sistemas alternativos que ya son caducos, como los sistemas socialistas de asignación de recursos. Entonces, uno piensa sobre esto y en realidad es verdad, o sea, él propone que para la solución de la escasez límite techos a los precios, es decir, las típicas soluciones socialistas que han fracasado, en todas partes. Digamos, anda a preguntarle tú a los rusos cuando iban a comprar carne o leche, o si carne no habría que ir mucho más allá de Cuba o Venezuela, que tienen que hacer colas para conseguir sus alimentos. Pero en el fondo uno se pregunta, bueno, Correa, ¿qué es lo que tiene en mente? Es decir, Correa tiene una visión con respecto a la utopía política del capitalismo, y la utopía política del capitalismo en realidad deberíamos decir ha fracasado, y a cambio de eso nos quiere reemplazar por una utopía política comunista o socialista, y la ha revestido con el nombre de socialista del siglo XXI. Pero la verdad es que él desconoce, por lo menos desde mi punto de vista, que si uno hace un esfuerzo genuino por entender el nacimiento de la economía política, la institución de la propiedad privada, nacen todos como mecanismos para evitar el desarrollo de un Estado mercantilista que había hace muchos años, en donde el poder las empresas se aprovechaban del poder
para explotar sus tierras, sus actividades empresariales. Y en el Ecuador es verdad que no ha funcionado, entre comillas, el capitalismo, pero es porque quizás nunca hubo un capitalismo, sino que hubo una dependencia de los poderes del Estado, de usar el Estado para beneficio particular, y en consecuencia se da esta sensación de injusticia generalizada en algunos casos, en el caso de energía, donde se dicen tantos escándalos de corrupción. Entonces esta sensación donde el Estado nunca fue un Estado capitalista, nunca fue una economía de mercado, sino una economía mercantilista, el Estado en función de los poderes de los mercaderes, de los grupos de poder. ¿Y entonces, tú crees que de ahí se genera ese resentimiento de la población contra el empresario, al menos? Exactamente. Entonces todos los empresarios caen por igual en esta visión de la economía mercantilista de Correa, para reemplazarla por la visión socialista completamente equivocada. Y esta visión mercantilista no tiene absolutamente nada que ver con la economía de mercado. Y te voy a decir, cuando por ejemplo se menciona tanto Chile, y que yo las traigo a colación, no porque a mí me guste tanto Chile, como porque yo soy hijo de una chilena, he estudiado en Chile y conozco Chile a fondo. Te voy a decir, la gente que vivía en Chile, cuando vino el movimiento socialista, se sintió horrorizada desde el punto de vista económico, pero se sintió aún más horrorizada en los primeros años de la dictadura de Pinochet. Pero lo único que podemos reconocer de eso, exceptuando los temas de derechos humanos, es que el reemplazo de la generación de empresarios no fue de los empresarios tradicionales que buscaban rentas, que buscaban beneficios, que buscaban reducciones arancelarias, sino por un cohorte generacional de empresarios que les gustaba la competencia, que les bajaran los aranceles, que le pusieran precios internacionales y que se expusieran a competir con sus pares y el resto del mundo para sacar adelante el país, pagando los impuestos que hay que pagar y respetando las normas que hay que respetar. Entonces, una cosa es predicar un Estado al servicio de los grupos de interés, como si eso fuera una economía social de mercado, y otra cosa es pensar en un sistema en donde hay reglas del juego muy claro, hay sistemas competitivos y hay un respeto trascendental a la propiedad privada, y sobre esos pilares se genera competencia y se genera producción. Pero vienen y en la asamblea ya se discutió la viabilidad o la credencial que tiene la propiedad privada, de que hay que acotarla, de la estabilidad de ciertos contratos, la existencia de ciertas condiciones en las cuales el mercado no funciona, con lo cual realmente no nos dan una alternativa, nos proponen tácitamente el socialismo del siglo XXI. Yo te voy a las decir, consecuencias cuáles van a ser de esa... están más que probadas históricamente. Alguna vez conversamos aquí cuando se dio el tema de la asamblea de por qué el socialismo no funciona como mecanismo de asignación ni político ni económico. Y te voy a decir, la única cosa en la que yo creo que Correa, porque en el fondo, y esto ya es una confesión de parte mía, yo en el fondo soy también algo correísta, porque creo que hay que hacer un cambio en este país, ¿ya? Es más, yo te he dicho, yo voté por Correa en la segunda vuelta, claro que me arrepentí a los 2 días, pero voté por Correa porque creí en el cambio. Pero ¿qué pasa? Nosotros debemos cambiar las cosas, y el cambio debería ser en base a lo que la sociedad ha dicho que le parece más horroroso en el sistema actual. El problema del sistema electoral de la plancha, el problema de la centralización, los problemas de la impredictibilidad de la justicia. Esos problemas, por ejemplo, deberían ser los primeros problemas que discute la Asamblea, pero no tienen que tocar el tema de Ayuma, el de la reforma tributaria, tal cual, el mismo político tradicional de siempre. ¿Y dónde está el descanso sobre la sociedad civil, la política de la ciudadanía? Yo voté pensando en esa visión de Freddy Heller de la política que él pregonaba, pero no, ya la revolución ciudadana no está, él se volvió el mismo conchavamiento político, una visión trasnochada de la economía de mercado, haciendo alusión con la economía mercantilista, en vez de atacar a los que están cometiendo los pecados que deben ser sancionados, y punto. Y bueno, y también acordémonos que en esta tribuna también se ha dicho, siendo objetivos, que hay cosas positivas del gobierno del presidente Correa, ¿no? Una de ellas es las aduanas. Se está haciendo un gran esfuerzo en las aduanas por transparentar, y aparte de eso, no solo transparentar y recaudar más y evitar la evasión, sino también simplificar los procesos, que ayuda al aparato productivo para ser mucho más eficiente. La labor que está haciendo en Pacifictel el ingeniero Walter Guerra,
es notable, está haciendo transparencia en los contratos. Hay cosas positivas, pero como tú bien dices, queremos un cambio, pero un cambio para bien. Lucha contra la corrupción, perfecto, pero no podemos sustituir un modelo negativo o malo como el mercantilista que hemos tenido en Ecuador por un modelo mucho peor, que es el socialista del siglo XXI, ¿no? O lo que quiera significar, porque realmente termina siendo un modelo del socialismo de siglos anteriores. Francisco, para concluir, al final del día todos queremos un cambio, al final del día queremos un Ecuador mejor para todos, al final del día queremos mayor producción, mayor riqueza, menos pobreza. ¿Cómo poder lograr esto en un país donde la mayor parte de la gente quiere un cambio, pero parece que el camino que ha escogido el gobierno no es tan acertado? ¿Cómo avanzar en estos temas de un Ecuador mejor para todos? Mira, yo te diría que en este momento la batuta la tiene la Asamblea y yo ahí sería bastante más práctico y yo bajaría los decibeles a discusiones ideológicas que en el fondo no son nada más que repetidoras de ideologías trasnochadas que no le interesan a la gente, y preocuparse por esas cosas que le interesan a la gente. El tema de la seguridad jurídica, que básicamente se resume en predecir qué va a suceder cuando uno va a una corte, poderlo predecir, confiar en el sistema legal, tener una sensación de justicia es una cuestión básica desde el tiempo de los griegos y los romanos, que nosotros nos hemos empecinado por decirlo de alguna manera, en evitar. Y yo te diría que un tema fundamental es empezar a trabajar en silencio en materia de desarrollo. En el tema de política petrolera hay una asignatura pendiente notable, manejar los programas sociales con mucho más cuidado, observar ahora cuáles han sido los resultados de su trabajo y darse cuenta que realmente la discusión ideológica no es el camino por el cual este país va a salir adelante. Hay que salir por la vía de mirar hacia afuera, producir más y mejor y crecer básicamente sobre la base de instituciones sólidas y confiables, que son las instituciones que han funcionado en toda la humanidad que conocemos. Amigos televidentes, el economista Francisco Rumbea Pavicic nos da unas lecciones de economía muy claras. ¿Cuáles son estas? Hay que tener reglas claras, algo fundamental y básico para el desarrollo de los pueblos. Vemos, no hay que desmerecer la inversión, es necesaria la inversión. Vemos cómo en Perú actualmente se están invirtiendo más de 15.000 millones de dólares en inversión extranjera directa que va a repercutir en beneficio de los ciudadanos. Vemos cómo en Panamá, hace 2 semanas, una empresa de Singapur proyecta invertir 40.000 millones de dólares en 30 años, generando 30.000 puestos directos de trabajo. Es decir, no tenemos que inventarnos nada nuevo, las cosas ya están escritas para cómo sacar a los países adelante. Como bien dijo el economista Rumbea, liberémonos de taras ideológicas, veamos la economía como lo que es, una ciencia, usemos la lógica económica para generar crecimiento y prosperidad que tanto necesita nuestro malogrado país.